Qué bendición, iglesia, es poder compartir nuevamente con ustedes este tiempo de estudio y ministerio de la palabra. En estos días hemos estado llevando un estudio sistemático del libro de los Salmos. El domingo anterior concluimos con el estudio del Salmo 21, un salmo el cual es totalmente mesiánico. Y hoy vamos a iniciar con el estudio del Salmo 22. Y vamos a observar a través del estudio de este libro de Salmos que todo el Salmo en su totalidad se refiere totalmente a Cristo en el momento de la cruz. Pero vamos a iniciar en oración. Y acompáñenme desde su casa, desde la intimidad de su hogar, desde allá de la comodidad de su casa, en una oración, para que sea Dios abriendo puerta para la palabra. Padre, en esta hora, Señor, me presento delante de ti, presento tu pueblo, Señor. Ese pueblo, Señor, que a través de los tiempos, Señor, se ha mantenido fiel al principio de la sola Escritura. Bendito Padre, en esta hora, Señor, vamos a iniciar un nuevo estudio, Señor, del capítulo 22 del libro de los Salmos. Sé tú, Señor, abriéndonos el entendimiento para conocer, Señor, y para dar a conocer el misterio de tu verdad, Padre. Bendice a cada una de las familias, Señor, que se congregan en sus casas. Bendice a cada persona, Señor, que pueda escuchar este mensaje. Y permite, Señor, que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de su corazón y pueda transformar su vida, su carácter. Y pueda, Señor, volver su corazón a ti, Padre de los cielos. Bendito Dios, gracias. Bendito Padre, muchas gracias. Crea en nosotros, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros. Bendito Dios. Un espíritu atento a tu palabra. Un espíritu, Señor, que se deleite en tu verdad, poderoso de Israel. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, iglesia. Vamos a dividir este estudio del libro de los Salmos en varias secciones. Y hoy vamos a hacer una introducción a este salmo. Este salmo es llamado el Salmo de la Cruz, porque es que describe todos los acontecimientos y los hechos, todas las palabras que Cristo pronunció estando en la cruz. Todas las cosas que se relacionan en este texto no pueden ser aplicadas a otra persona. Deben ser aplicadas a la persona de Cristo. Y es que al dar una mirada al capítulo 22, vemos la repartición de los vestidos, vemos cuando echaron suerte sobre sus ropas. Y aquí vemos en la totalidad del Salmo que se describe a Cristo como un hermoso siervo, tierno, manso, pero acosado por los cazadores desde que comienza su aparición aquí en la tierra. Ustedes recuerdan cuando los magos de Oriente, los sabios de Oriente, llegaron a Jerusalén en busca, siguiendo la estrella, en busca del rey que había nacido. Y llegan ante el rey Herodes a preguntarle por ese rey. Y el rey Herodes indaga con el pueblo judío y les da la ubicación y le dicen que vaya y lo busquen y que le den nuevamente las nuevas a él para él también irlo a adorar.
Pero sabemos que los propósitos del rey era matar a ese futuro rey. Por eso, este siervo de Dios, el cual es descrito aquí, padece persecución desde el momento en que nace. Es perseguido por ese rey Herodes. Y vemos que nace en medio de una pobreza absoluta, de un aborrecimiento, de un desprecio de los hombres, que aún Satanás mismo se añade al acoso que estaba padeciendo por causa del ser humano. A través de toda su vida, a través de toda su historia sobre la tierra, siempre hubo un perro cazador detrás de él, dispuesto a atacarle. Y si observamos cuando en su primer sermón, cuando lee el libro de Isaías, vemos como toda esa manada de cazadores que lo estaban escuchando, el pueblo judío, cuando él dijo, hoy se ha cumplido esta profecía en frente de sus ojos, los fariseos no podían creer que alguien pudiera estar haciéndose pasar por el Hijo del Dios Altísimo. Y se juntan a su alrededor para matarle. Pero dice la Escritura que él fue más ágil que ellos, más veloz que ellos, y logra escapar. Pero a su debido tiempo, en el cumplimiento del tiempo, según lo designado por Dios, inclina su cabeza en obediencia a lo establecido por su Padre y entrega su espíritu. En el momento de su muerte, fue enterrado en una tumba enfrente de todos sus enemigos, como testigos todos sus enemigos, los cuales estaban gozosos porque creían que había sido un triunfo para ellos, que habían obtenido una victoria completa al querer matar al dueño de la vida. Pero no habían considerado la habilidad y el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, que Él resucitase de entre los muertos y que sin duda alguna escaparía aún de los lazos de la muerte, de la red del cazador, y volvería a presentarse sobre el pueblo de Israel, vivo y en victoria, para no morir jamás. Y vemos nosotros esas escenas cuando leemos las Sagradas Escrituras en los Evangelios, cuando se le presenta a María Magdalena en el jardín, dando evidencia de su propia resurrección. Aún en el momento cuando se le presenta a sus discípulos camino a Emaús, animando a sus discípulos, los cuales después de haber pasado todos estos hechos estaban totalmente desconcertados, abatidos, tristes, confundidos. Y Él se presenta ahí para decirles, yo soy aquel que anduve con ustedes en un tiempo, recuerden mis palabras. Y estuvo todo el tiempo allí en Galilea presentándose a sus amigos y llevando consigo esa buena nueva que da vida al hombre cuando cree en Él.
cuando le cree a Dios a través de su palabra. Este salmo, hablan los historiadores, que este salmo es mucho más que todos los demás. Por eso es llamado el Salmo de la Cruz. Y es muy probable que nuestro Señor Jesucristo en el momento de la cruz repitiera palabra por palabra de lo que se había profetizado aquí. Y es que aún el más despistado de los lectores, cuando llega a este salmo, va a darse cuenta que está narrando literalmente los hechos de lo que ocurrió en esa cruz. Y vemos que inicia el salmista con las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y termina también este salmo, según algunos estudiosos en el original, con consumado es. En ningún otro salmo se pueden hallar estas expresiones tan profundas, estas expresiones tan inexpresables del sufrimiento de Cristo. Y muy seguramente podemos decir que no hay ningún salmo como este. Nos presenta la imagen misma de las horas más tristes de la vida de nuestro Señor. Todo el testimonio de sus palabras al morir. Es como todo un recipiente que recoge sus últimas lágrimas y el recordatorio de todo su gozo cuando puede decirle al Padre: todo está consumado. Cuando puede decir al Padre: Señor, lo que me pediste que hiciera, todo lo he hecho. Recoge todo este gozo de sus últimas palabras al morir. Aunque es un salmo escrito por el rey David, él y sus aflicciones pueden hallarse aquí en algún sentido muy modificado, pero es imposible que alguien, cuando lee este salmo, es imposible que no pueda ver al mismo Señor Jesucristo representado aquí. Y es que ante nosotros, cuando leemos este salmo, tenemos una descripción total de las tinieblas y de la luz de la gloria de la cruz. Los sufrimientos de Cristo y toda la gloria que siguió después de ellos. Toda la gloria de su victoria, de su resurrección. Qué bueno que el Espíritu Santo de Dios nos dé la gracia para, cuando nos acercamos a este salmo, poder leerlo con la reverencia que demanda, porque habla totalmente de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Salmo capítulo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hay algo tan interesante aquí en esta exclamación. Hay un asombro tan impresionante en nuestro Señor Jesucristo de ver las horribles tinieblas que estaba viviendo, porque estaba sufriendo el abandono de su propio Padre. Pero la fe
de nuestro Señor Jesucristo, esa fe tan desbordante, esa fe que aún sintiéndose totalmente abandonada, nunca dejó de creer que ese mismo que lo había llevado a la cruz, ese mismo era su Dios y nunca dejaría de serlo. Y esa es la fe que nosotros como hijos de Dios debemos imitar. Miren, él seguía agarrado a Dios con ambas manos y grita 2 veces: Dios mío, Dios mío. Ese espíritu de adopción que había en él estaba tan aferrado para sostenerle, porque el nombre que utiliza dirigiéndose al Padre, Elí, Elí, significa fuerza, y es el nombre de Dios, del Dios omnipotente. ¿Por qué me has desamparado? Cuando nosotros acentuamos cada palabra, cada frase, podemos darnos cuenta que está registrada allí la más triste de todas las expresiones. Él está diciendo: pero ¿por qué, Señor? ¿Cuál es la causa de ese extraño hecho que Dios abandone a su propio Hijo? Y que lo abandone en un momento de aflicción tan intensa. Y es que por ningún lado que nosotros busquemos una causa, no hay causa en él. Entonces la pregunta es: ¿por qué pues lo ha desamparado? ¿Por qué lo ha desamparado? Porque era algo real. Es un hecho que tuvo lugar. Y el Salvador se está sintiendo el efecto del abandono de su Padre cuando hace esa pregunta. Es una realidad tan cierta, pero tan misteriosa. No estaba enfrentado a una amenaza, porque Dios no le había dicho: yo te voy a abandonar. Era un hecho real. Era el dolor más tremendo que podía sentir el Hijo de Dios. Lo inseparable se había separado en un tiempo de la historia, en un tiempo de la eternidad. Está sufriendo ese desamparo en una realidad tan evidente. Y algo que no podía entender, bueno, él podía comprender, bueno, está bien que Judas no estuviera allí, que Pedro, que lo negó, tampoco estuviera allí, pero que Dios, su Padre, su íntimo amigo, su amigo fiel, lo haya abandonado, eso era lo peor de todo, lo peor que le podía haber ocurrido. Peor que todo lo demás junto. Ahí es donde está el verdadero dolor. No en los clavos, no en la lanza, no en la corona de espinas, sino en el dolor de haber sido separado de la unidad del Dios Trino. Lo inseparable en un momento de la eternidad fue separado. Por eso clama con dolor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miren, es como si Cristo estuviera diciendo: mire, si tú mismo me estuvieras afligiendo, pero estuvieras allí conmigo, podría sufrirlo. Porque estaría mirando tu rostro resplandeciente, la gloria de tu poder.
Pero ¿por qué abandonarme, Señor? ¿Por qué desampararme totalmente? ¿Por qué hacerlo? A mí, tu hijo obediente, inocente, sufrido. ¿Por qué abandonarme en este momento donde estoy padeciendo hasta la muerte? Y muerte de cruz. Mire, iglesia, la única respuesta que puede explicarnos esa pregunta es nuestra fe. Esa fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Cristo es desamparado, es abandonado porque nuestros pecados se han interpuesto entre nosotros y nuestro Dios. Él está cargando allí el pecado de todos nosotros. Y él pregunta ¿por qué? Pero no el por qué de la desesperación, de la impaciencia. No el preguntar que hacemos nosotros los seres humanos, un preguntar pecaminoso en el cual el corazón se rebela contra la disciplina de Dios. No ese preguntar, sino más bien el preguntar de un hijo perdido que no entiende por qué su padre lo ha dejado y lo ha abandonado a su suerte. Y que anhela con todo su corazón, con todas sus fuerzas, ver el rostro de su padre nuevamente. La ira de Dios fue tan abrazadora a su hijo, enfocada a su propio hijo, que estuvo sometido a un dolor tan violento en la cruz. La pena, el dolor que sufrió fue inexpresable. No hay palabras sobre la tierra que puedan describirlo, al ser abandonado por su propio padre. Isaías capítulo 53 dice: con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y no solamente fue abandonado por su padre, todos sus discípulos lo abandonaron. Fue ultrajado, vituperado, reprochado por sus enemigos y hecho maldición por nosotros, por causa de nosotros, porque escrito está en la ley: maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Este sol naciente, este Cristo, en ese momento de la historia, se hallaba eclipsado por un tiempo determinado por el Padre. Este Señor vivo, dueño de la vida, estaba muriendo. Y todo esto ocurría bajo el seno airado de su propio Padre. Y ese era el dolor que él no podía comprender. Era la queja que tenía cuando exclama aquí: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Mire, iglesia, no es nuevo que ustedes y yo sintamos en nuestro corazón que nuestras oraciones no sean contestadas. No es nuevo. Y más nosotros en nuestra pecaminosidad creemos
que Dios se tarda en responder. Pero Cristo en la cruz sintió exactamente lo mismo hace más de 2000 años. Se puede observar que a pesar de sentir esta queja, donde dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Todo el tiempo, aún al mirar que no había respuesta posible para su situación, no cesó en su clamor. Todo el tiempo su confianza, su mirada, su fe por completo estaba puesta en aquel que lo estaba matando en esa cruz, que lo estaba quebrantando en esa cruz. Nuestro Señor Jesucristo continúa orando en la cruz, pero no le llega ninguna respuesta. Y nos da un buen ejemplo de obediencia, de orar siempre y no desmayar. Aunque miremos que no haya respuesta por ningún lado, pero Dios siempre está ahí sustentándonos. Lo que sucede es que usted en su corazón carnal, en su corazón pecaminoso, no quiere ver que Dios renueva sus fuerzas, que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Qué ejemplo de obediencia nos da nuestro Señor Jesucristo con sus propias palabras? Y es que nosotros los seres humanos debemos aprender a orar siempre y no desmayar. Que ni la luz del día ni el sol que nos cega con su presencia, ni las tinieblas más oscuras puedan ser una excusa para no orar. Que ninguna demora o que ninguna negativa aparente, por dolorosa que sea, deba tentarnos a nosotros de abstenernos de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, con acción de gracias. Mire, iglesia, si la oración, si en nuestra humanidad vemos que la oración no da resultado, hemos de estar seguros, completamente seguros, que la falta no está en Dios. La falla está en nosotros, hombres de poca fe. Si realmente el gozo de Cristo estuviera en nuestro corazón, si realmente estuviéramos maduros en la fe, Él estaría dispuesto a hacernos llegar su misericordia. Y aún estaría dispuesto a cumplir su propósito en nosotros. Orar siempre y no desmayar. Orar sin cesar. Orar sin importar las circunstancias. Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Es usted de aquellos que se cansa de orar? ¿O es de aquellos que permanecen fieles, orando en todo tiempo, orando siempre y no desmayando, orando sin cesar, clamando de día y de noche? Versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Mire, aunque nosotros no podamos ver ningún motivo para la demora en la respuesta a la oración,
Y aunque hayamos de dejar ese enigma sin resolver, que no hayamos respuesta posible, nunca debemos dejar de orar y huir de la oración y tratar de inventarnos otra respuesta. El argumento que presenta aquí nuestro Señor Jesucristo es que, pero tú eres santo. Señor, aunque no contestes mi oración, aunque todos se han levantado contra mí, aunque clamo de día y de noche y parece que no respondiera, Señor, tú sigues siendo santo. Y tú sigues siendo mi Dios. Por eso dice el salmista, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. No podemos poner en duda la santidad de Dios, sino que debemos usarla y considerarla como una base de nuestras peticiones, sabiendo que cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, Él nos la da, porque Él es santo. Él es santo. Y siempre nos dará algo que haga crecer nuestra santidad. Algo que mejore nuestra condición delante de Él. Y aquí tenemos nosotros el verdadero triunfo de la fe. Cristo, el mismo Dios encarnado, se mantuvo firme como una roca en el ancho océano de la tentación, firme en su fe. Es como si él hubiera dicho, no importa lo que he de sufrir, no importan las tempestades que puedan venir en contra de mí, no importa que todos los hombres se levanten contra mí, no importa que aún todas las huestes espirituales de maldad y los demonios vengan a tentarme, no importan las circunstancias que quieran arrollarme, y aún no importa que Dios me haya desamparado. Con todo eso, Dios es santo y no hay injusticia en Él. Dios es santo. La santidad de Dios no depende de su estado de ánimo. La santidad de Dios no depende de tu contentamiento, iglesia. Dios es santo y su justicia permanece para siempre. Todo el tiempo, la santidad de Dios viene siendo otro aspecto de su fidelidad y de su misericordia. Por eso se le da este nombre tan notable, el Santo de Israel. Y se nos enseña que el que Él es santo, Dios ha hecho un pacto con sus escogidos. En su santidad no puede quebrantarlo. Y aunque todas las tentaciones que sobrevengan sobre nosotros sean más negras que las mismas tinieblas densas de la noche, la fe que habita en nosotros no hallará ni hará el menor caso de una mala palabra, ni pensada, ni dicha contra Dios, sino que siempre por la fe justificará a Dios para siempre. Mire, iglesia, yo debo servirle a Dios por lo que Él es, vivir para Dios por lo que Él es,
porque Él es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y Él me ha creado con un propósito, vivir para su gloria, aún me mande para el infierno. Mire, iglesia, cuando el verdadero gozo del evangelio puro llena el corazón del hombre, cuando ese gozo reposa realmente, el gozo de Cristo, el gozo del evangelio, reposa en el corazón del hombre, en vano la serpiente derrama su veneno mortal, mezclándolo con la verdad para afligirlo. Ya no sirve, es vano alguien que quiera dañar ese gozo. Un gozo puro que viene del oír, de un buen entendimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Versículo 5. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mire, iglesia, esta debería ser la regla general, la regla de oro de toda familia escogida, de toda iglesia escogida, de todo varón, de toda mujer que ha sido escogido por Dios. Mire, en ti esperaron nuestros padres, esperaron en ti, tú los libraste. Esa sería la regla general para todo creyente: esperar en Dios, esperar pacientemente el tiempo de Dios. Mire, todo tiene su tiempo sobre la tierra, y Dios, en su gran soberanía, ha establecido un tiempo para cada cosa en este mundo, para cada situación. Nuestra seguridad, la seguridad que tenemos nosotros como hijos de Dios, es que sabemos y tenemos la certeza de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, aquí en estos dos versículos, esta palabra es mencionada 3 veces. Esperaron, esperaron y esperaron, y nunca dejaron de esperar, nunca dejaron de confiar, porque era su estilo de vida, su modo de vida. Creer en un Dios soberano, en un Dios santo, en un Dios que no se complace en la injusticia, en un Dios que no quiere la muerte del impío, sino que proceda al arrepentimiento. Él estaba recordando en oración: Señor, mire, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Él estaba seguro de que como Dios había hecho en la antigüedad, lo podría hacer. Aunque también tenía el conocimiento de que Él había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para este propósito. Pero en su humanidad clamaba: Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no escuchas mi oración? Aquí tenemos nosotros un espejo de lo que nosotros debemos ser. La fe que hemos recibido nosotros, la fe que nos ha sido dada, puede estar tan segura, tan firme, de que vamos a recibir el favor de Dios, la bendición de Dios. Pero cuando sentimos que nos hundimos, es un consuelo muy pobre
ver que otros están pasando por la misma situación. Dios, la palabra de Dios nos dice que nosotros, los que esperamos en Jehová, tendremos nuevas fuerzas. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Recuerde que nosotros cuando oramos, cuando nos dirigimos a nuestro Padre, en la oración que Él nos enseña, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Es un reconocimiento de que Dios está por encima, teniendo un señorío absoluto de todas las circunstancias que rodean al ser humano sobre la tierra. Y que nosotros debemos entender y comprender que la voluntad de Dios, que la voluntad de nuestro Padre es todo lo que nosotros necesitamos. Por eso debemos venir a las Escrituras todo el tiempo para poder llegar a comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren esto. Algo que aprendemos en esta introducción del Salmo 22, desde el capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el versículo 5, es el carácter de la fe. Es una fe inamovible que a pesar de las circunstancias, que a pesar de sentir que Dios mismo se ha olvidado de nosotros, Él continúa siendo mi Dios, mi roca, mi Salvador, mi libertador. Y que esa fe que nos ha sido dada, esa fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, va a permanecer firme. Porque Dios, Cristo, persevera por nosotros todos los días hasta el final de nuestros tiempos. Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra seguridad. Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de que todo el mundo está en contra nuestra, nuestro Dios, que es más que todo el universo, que es más que todo el mundo, está a nuestro lado como un poderoso gigante, guardándonos, cuidándonos, librándonos del lazo del cazador y de la peste destructora. El próximo domingo continuaremos con la siguiente parte de este Salmo, capítulo 22, el Salmo de la Cruz. Padre, te damos gracias, bendito Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido adentrarnos un poco en el estudio de tu palabra. Gracias, bendito Dios, por cada una de las personas, Señor, que siguen fielmente estas enseñanzas, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a que este propósito de orar siempre y no desmayar sea parte de nuestro diario vivir. Que bien dice tu palabra, tú guardarás, Señor, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias, buen Señor. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia local en esta ciudad. Bendice, Señor, este pequeño remanente, la puerta estrecha, Padre de los cielos. Y permítenos, buen Señor, permanecer fieles al principio de la sola Escritura y no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantenernos, Señor, en esta senda antigua, Padre, con Cristo como nuestro único camino, como nuestra única verdad y como nuestra única fuente de vida eterna. Gracias, buen Señor, en el nombre de Jesús.